Buenos días, son las 11 en punto de la mañana. A esta hora les damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan desde este momento para dar inicio a la conferencia Estrategias de Innovación para las Pymes, para que las pymes sean más competitivas. Soy María Mercedes López, junto con Mauricio García, Juan David Alzate y Cristian Monroy, conduciremos esta conferencia. Hoy nos acompaña desde España Javier Eslava. Javier es socio director de Capital Intelectual, consejero en diversas organizaciones. Además es promotor de la Cátedra de Innovación y Conocimiento de la Universidad de Zaragoza. Colabora con escuelas de negocio y blogs internacionales. Es coautor del libro 2021 Odisea del Manager. Participa en proyectos de inversión, crecimiento y reestructuración de empresas de familia. Bueno, antes de iniciar, recuerden que estas conferencias se desarrollan en alianza de Banco de Occidente, Cámara de Comercio y Piales, Envía, Enlace Operativo, Bancolombia, Laboratorios Magnofarma y Avianca. Algunas recomendaciones antes de iniciar la conferencia. La primera es que todas las conferencias siempre están disponibles para ustedes en el aula virtual donde se encuentran registrados, o también las pueden escuchar en www.unipymes.com. Al final de la conferencia contamos con un espacio de preguntas. Por favor, envíen las preguntas en este espacio. Si las envían antes, se pierden. Recuerden que para aprovechar al máximo al experto, los invitamos a que hagan las preguntas vía micrófono. Pero también, si lo prefieren, pueden enviarlas vía chat. Para hacerlas vía micrófono, tienen que darle clic en la manito que les aparece a la derecha de sus computadores. Bueno, ahora sí, Javier, bienvenido. Puede iniciar a partir de ese momento la conferencia titulada Estrategias de Innovación para las Pymes sean más competitivas. Lo dejamos con este auditorio, selecto auditorio. Javier, en ese momento ya le están pasando para convertirlo en presentador, para que por favor le dé clic en la pantalla que le aparezca y podamos ver su pantalla. Javier. Exacto, ya estamos viendo la pantalla. Vamos a abrirle el micrófono a Javier. Ahora sí. Javier, buenos días. Hola, buenos días a todos. Buenos días en Colombia y buenas tardes en España. Buenas tardes en España, eso es, con esta diferencia horaria que bueno, nos encaja fenomenal. En primer lugar, dar las gracias, por supuesto, a Unipymes por la oportunidad esta de compartir la experiencia nuestra desde España con empresas colombianas y, por supuesto, también dar las gracias a todos los asistentes, esperando que todo lo que podamos comentar hoy pues, sea de interés. Como viene siendo habitual, en vuestras conferencias he preparado una presentación que durará aproximadamente entre 30 y 40 minutos, con el objetivo de que, bueno, perfectamente todas las dudas pues, y todo lo que queráis lo podamos comentar después. Bueno, sin más, yo me dispongo a presentaros, ¿no? Y contaros un poco cuál es la experiencia que nosotros tenemos en estos temas, ¿no? Vivimos en un momento en el que, independientemente de que estemos en un país o estemos en otro, es fácil que estemos de acuerdo en que el mundo cada vez es mucho más competitivo, ¿no? Estamos acceso a la información, tenemos acceso al resto de personas de la empresa, de la información de la competencia y de lo que ocurre en cualquier lugar del mundo, ¿no? Estos son, creo, dos conceptos clave cuando hablamos con el objetivo de ser más competitivos y sobre todo desde el enfoque que hoy nos ocupa de la innovación, ¿no? En este contexto, bueno, creo que ya nadie duda de que el cambio es una palabra que ha venido para quedarse. De hecho, siempre es una palabra asociada al mundo de la empresa. Tal vez la diferencia en estos momentos es que es necesario cada vez más velocidad. Es decir, ya no basta con cambiar, sino que además tenemos que hacerlo cada vez más rápido que nuestra competencia,
cada vez más rápido porque tiene menos coste, es decir, la velocidad se ha convertido en un factor clave asociado al cambio y a la competitividad. Y por lo tanto, bueno, ya no basta solo con ajustar costes. Hasta hace no mucho tiempo, cuando hablábamos de competitividad, se asociaba sobre todo al criterio de ajustarnos en costes, ¿no? Como digo, independientemente de que estemos en una empresa o en un país de crecimiento o no, porque también es verdad que, bueno, yo hablo desde España, aquí estamos sumergidos, ¿no? Ya en una situación de información en la que se habla continuamente de crisis en Europa, en el mundo, etcétera, ¿no? En Colombia, yo desde hace ya unos días, preparando esta conferencia y este encuentro, vengo siguiendo un poco también vuestra prensa y, bueno, también se habla de la competitividad, etcétera, ¿no? Hace unos años, cuando hablábamos de competitividad, se hablaba sobre todo de ajustar costes, etcétera, ¿no? Hoy en día ya no basta con esto. Es decir, hoy en día, cuando queremos cambiar una empresa, no podemos centrarnos solamente en esto, porque posiblemente solo con eso corremos el riesgo de desaparecer. Tenemos que crecer, tenemos que hacer lo posible para vender más y, aunque no lo tengo aquí escrito, diría vender más de forma rentable, ¿no? Este es el criterio final. Este sería un poco la esencia hoy en día de la competitividad, ¿no? Bueno, ya casi terminando este análisis y entrando ya de propio de lleno en la innovación, alguien puede decir, bueno, esta situación es muy dura. Digo, bueno, es muy dura, depende de cómo lo veamos, ¿no? Estamos en un momento en el que podemos verlo de las dos maneras, ¿no? Es un mundo totalmente polarizado. Los optimistas, los más entusiastas y con ganas van a pensar, vamos, yo quiero sumarme a este grupo, que yo pienso que estamos en el mejor momento de la historia, sobre todo si somos capaces de ver soluciones, ¿no? Porque nuestros clientes, los ciudadanos, las personas, las empresas, pero sobre todo pensando desde en términos de empresa, cada vez necesitan más soluciones de todo tipo. Es decir, los cambios sociales, tecnológicos, etcétera, son tan fuertes que de alguna manera lo que teníamos hasta ahora pues no es suficiente, ¿no? Hay que estar continuamente adaptándonos. Por supuesto, si en esta misma situación, en lugar de verlo en positivo, pues nos centramos en que estamos en un mundo lleno de problemas, pues sin duda también tendremos razón, ¿no? Y posiblemente en ese caso estaremos en el peor momento de la historia y pues a lo mejor no es posible salir de aquí, ¿no? Por desgracia, en ese camino de competitividad no todas las empresas sobreviven, ¿no? Y bueno, esta es un poco la situación que tenemos que salvar cada uno desde nuestra posición. Dicho esto, yo creo que especialmente es una buena noticia para las pymes, ¿no? De alguna manera. ¿Por qué? Porque hasta ahora para competir era imprescindible tener muchos recursos, era muy difícil competir sin tamaño. Hoy en día el tamaño sigue siendo importante, esto nadie lo duda, pero a la velocidad a la que se mueve todo, un factor clave, como hemos dicho, es la velocidad, y esto nos iguala a pequeños y a grandes. Esto hace que, de hecho, en algunas ocasiones, algunas empresas de tamaños grandes están teniendo precisamente problemas de cambio de modelo de negocio porque arrastran estructuras, hábitos, etcétera, que son difíciles de mover, ¿no? Mientras que estructuras más pequeñitas pueden ser más competitivas, ¿no? Y bueno, este es un poco el reto al que nos enfrentamos, ¿no? ¿Cómo solucionarlo? Pues sin duda, si hemos dicho que no basta con ajustar costes y que tenemos que hacer algo por vender más, tenemos que pensar de forma imaginativa, ¿no? Y aquí es donde yo quiero empezar a dar ideas concretas hablando de innovación, porque la innovación muchas veces, cuando hablamos con las empresas, lo vemos en el día a día, se sigue asociando exclusivamente a investigación, a creatividad, a factores que podríamos decir que son solo el 50%, ¿no? De la ecuación. Es decir, está bien, es necesaria la creatividad, es necesario generar nuevas ideas, es necesario todo eso, pero no podemos olvidar
cuando hablamos de innovación, que además de eso tenemos que ser capaces de ponerlas en el mercado, tenemos que ser capaces de venderlas, tenemos que ser capaces de que eso nos ayude, nos diferencie y bueno, nos permita crecer, como decíamos, ¿no? En ese sentido, bueno, se asocia muchas veces a sectores exclusivamente tecnológicos también. Yo creo que aquí hay otra segunda buena noticia y otro segundo punto que creo que es muy importante. Si pensamos en alguna de las empresas, hay muchas más sin duda, algunas de las empresas más admiradas del mundo hoy, no olvidemos que surgen de sectores totalmente tradicionales. En España tenemos Zara, bueno, es una empresa del sector textil que lo que hizo en su momento fue interpretar una tendencia del cliente de darle velocidad, de renovación de surtido, de otra forma de producción, logística, etcétera, ¿no? Pero al final no es exclusivamente tecnológica, no solo la innovación tecnológica está influyendo mucho en el momento actual de la empresa, pero como empresas, da igual cuál sea nuestro sector, podemos, y yo digo, tenemos que innovar. Starbucks es una empresa, como sabemos, que está en el sector del café. IKEA es una empresa que se dedica al mundo del mueble, es decir, hay cientos de ejemplos que si nos paramos a pensar proceden de sectores totalmente tradicionales. Esto no significa que sea fácil, de hecho es una de las mayores dificultades en empresas que están en un sector tradicional, poder darle un giro a su modelo de negocio. Vamos, no es fácil, pero creo que de alguna manera es el camino, ¿no? a ser más competitivo, porque como decíamos, no basta a veces solamente con ajustar costes, ¿no? Porque en un momento dado tu competencia hace un cambio de modelo de negocio y te adelanta a gran velocidad. En España tenemos, bueno, ejemplo de este señor, Ferran Adrià, ha sido durante muchos años considerado el mejor cocinero del mundo. Ahora podemos pensar que tiene muchos medios y tiene mucho apoyo, etcétera, ¿no? Pero empezó en un restaurante como ayudante de cocina y las circunstancias de vida, la jubilación de la propietaria del restaurante hizo que él asumiese el cargo, empezó a aplicar cambios y hoy en día, pues bueno, es una persona con una tremenda influencia a nivel mundial, sobre todo en el mundo de la cocina, pero bueno, incluso ha ido más allá, ¿no? Un nuevo ejemplo de sector totalmente tradicional, es decir, hablamos de alimentación, hablamos de restauración. Él tiene una definición que me parece muy interesante a la hora de hablar de innovación y nos dice, la innovación a veces puede ser algo tan sencillo y tan difícil como encontrar nuevas aplicaciones de algo que ya existe, ¿no? Él, por ejemplo, uno de sus productos, de sus platos más codiciados es una tortilla de patata deconstruida, en fin, una serie de ejemplos y él en realidad lo dice abiertamente, dice, hay algunas cosas que yo no las inventé, lo que hice fue encontrar aplicaciones nuevas, ¿no? Y gracias a eso, pues bueno, hoy es una persona de relevancia mundial. Otro tema importante, y entrando cada vez más en ello, es que cuando nos paramos a pensar en la innovación, muchas veces se sigue asociando exclusivamente, ya no solamente a tema tecnológico, sino a I+D, ¿no? Como algo de laboratorio. Y la práctica nos vuelve a decir que no, que esto no es así, que está al alcance de todo el mundo, ¿no? Hay un famoso estudio llevado a cabo por la Universidad de Columbia en Estados Unidos en el que se investiga el origen de la innovación y sorprendentemente nos dice que el 71% procede de los propios trabajadores, exclusivamente. Es decir, de cualquier persona, más allá de las personas que están específicamente en investigación y desarrollo o incluso específicamente en innovación, de los cuales tan solo procede el 8%. Y es muy curioso también el tercer dato porque nos dice, y esto cada vez se ve más afirmado, que el 21% viene de los ciudadanos, es decir, de nuestros clientes. Y aquí tenemos una gran clave
que podemos utilizar en cualquier empresa. Es decir, esto más allá de que sea un estudio concreto en un país concreto, en un momento determinado, la experiencia nos dice una y otra vez en empresas de todo tipo, de sectores, tamaños, etcétera, que esto es aplicable. De todo esto podemos concluir que no tiene sentido pensar en innovación solo desde un laboratorio. Por supuesto que también desde un laboratorio, por supuesto que también empresas que tengan la posibilidad de apostar fuertemente por la innovación. Pero es interesante y es muy práctico empezar a pensar que la innovación es algo mucho más abierto, ¿no? Y en ese sentido se habla de pasar de un modelo cerrado a un modelo abierto, se habla de Open Innovation, se habla de innovación abierta, es decir, podemos darle el nombre que queramos, ¿no? De inteligencia colectiva, pero al final de lo que estamos hablando es de que en un momento de complejidad como el que estamos, siendo prácticos, siendo pragmáticos, es decir, mira, tú solo vas a pensar uno, si te juntas dos, pues piensas dos. Si te juntas con muchos, tienes muchas más probabilidades de pensar, ¿no? Hay algunos que dicen, mira, siendo un poco malo, ¿no? Dices, es que además de esto, los más listos del mundo no trabajan para ti, siendo realistas, ¿no? Porque, en fin, todos aspiramos por supuesto, atraer talento, pero la realidad es que hoy en día, a veces en empresas de según qué tamaños, se puede decir, bueno, ¿y yo cómo hago para innovar con el equipo que tengo, ¿no? Y aquí, una vez más, hay que, decíamos, ser muy práctico. ¿Quién nos va a dar mucha pista? ¿Quién nos va a poder ayudar? Pues lo primero, independientemente, cualquier persona que haya dentro de nuestra organización, podemos empezar a contar con él, podemos empezar a aplicar y ahora iremos entrando en sistemas y modelos, etcétera, en los cuales un poco podemos ir dándole forma a todo esto, ¿no? Amazon, empresa, está así tecnológica, está así con un modelo de negocio muy nuevo, ha reinventado de alguna manera la gran parte del comercio, ¿no? Y su fundador nos dice, bueno, mira, esto démosle mérito, ¿no? Para tener buenas ideas hay que tener muchas, no nos engañemos. Y decimos, ¿cómo podemos tener muchas? Si el creador, si el responsable de la empresa, si el responsable de innovación tiene muchas ideas, esto es fantástico, pero si no las tiene, ¿cómo lo solucionamos? Incluso si las tiene, ¿cómo lo mejoramos? Lo mejoramos ampliando, hemos dicho, lo mejoramos ampliando, innovando con el cliente y de alguna manera abriendo ese círculo, ¿no? Cualquier empresa hoy en día, si ha llegado hasta aquí, en el punto en el que está, va a tener clientes y ese puede ser un punto muy importante de partida con el que coger información, ¿no? Aquí hay un gran reto. Esto lo podemos enfocar como marketing, como innovación, podemos llamarlo como queramos, pero al final cada vez más todos los expertos a nivel mundial coinciden en que es lo que más sentido tiene. O sea, no tiene sentido, decíamos, estar en un laboratorio, estar encerrado entre nuestras cuatro paredes dentro de la empresa, pensando y pensando a ver cómo podemos hacer cosas nuevas, cuando en realidad es mucho más sencillo salir a la calle, hablar con el cliente, preguntarle y conocer y estar continuamente en contacto con su opinión, ¿no? Claro, alguien dirá, esto está muy bien, pero ¿y yo cómo consigo meterlo dentro de este círculo, ¿no? Bueno, aquí sí que esto, pues, una vez más tenemos que pensar, que dialogar y, bueno, esto lo podemos pensar internamente, pero también hay que hablarlo con ellos, ¿no? Oye, ¿qué te motivaría? ¿Qué te haría entrar dentro de esto? Hay empresas bueno, que directamente están pensando en incentivos de colaboración con el cliente, de manera que, por ejemplo, McDonald's, en muchos pongo ejemplos de empresas que todos podamos conocer, en McDonald's, en varios países, abiertamente le dice al cliente, dime cuál es la hamburguesa que más te gusta, dime cómo la quieres combinar, y además de que tenga información de las ventas, voy a completarla con información cualitativa, con información de otro tipo, ¿no? Esto abre un
reto, ¿no? Y aquí sí que es donde, claro, todo no puede ser tan sencillo solo como preguntar, ¿no? La empresa evidentemente tiene que hacer algo, ¿no? Y el reto de la empresa es saber qué hacer con esa información, ¿no? Esto es un aprendizaje. Esto muchas veces la empresa depende, ¿no?, de qué cultura venga, ya viene con cierta experiencia de trabajar con información del cliente y sabe qué hacer, y en otros casos es verdad que las empresas no sabemos qué hacer con esa información. Bueno, tenemos mucha información a veces incluso, pero no sabemos qué hacer con ella, ¿no? Y hasta ahora hemos hablado de abrir la mente, de abrir, digamos, la puerta, de ir más allá de la empresa. Esto es muy importante, pero no vale solo con eso. Muchas veces, seguramente muchas de las personas y empresas que que me estáis oyendo y que luego vamos a hablar, me vais a decir, ya hemos oído hablar del concepto de innovación abierta. Yo creo que tan importante como abrir es cerrar. Hay que establecer y hay que proponérselo tal cual, cerrar el ciclo. Es decir, en un momento dado, si tenemos pocos medios, es preferible hacer pocas acciones, recoger poca información, pero hacer algo, empezar a hacer algo. Y ahí sí que empezaremos a tener un círculo virtuoso en el que con la información cada vez podremos hacer más cosas, cada vez esas cosas nos generarán nueva información, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Matt Ridley, bueno, una persona muy considerada a nivel mundial en todos estos temas, dice, las ideas tienen sexo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Pues que conectan, que lo importante es empezar a generar, porque una irá conectando con la otra, hay que desatascar de alguna manera para, como decíamos al principio, pasar de las ideas a la acción, pasar a ver cómo vamos llevando eso al mercado, ¿no? Cómo le vamos dando forma. Pero esto que le llamamos innovación, en el fondo no es nuevo. Esto se ha dado siempre a lo largo de la historia. Cuando pensamos en algunas de las épocas más florecientes a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, la Italia de los Medici, ¿no?, en la que a nivel artístico, económico, muchos de los fundamentos que hoy damos por como habituales en todo el mundo vienen de esta época, vienen de esta cultura, ¿no? Y su clave con la que consiguieron, digamos, explotar el conocimiento fue el intercambio constante de ideas, el intercambio de profesiones. Es decir, solo los banqueros no hubieran solucionado, no hubieran conseguido tanto empuje, solo los artistas tampoco, solo los artesanos tampoco. En la medida que iban uniendo gremios y creando foros de discusión, de colaboración o como se les llamase en esa época, se consiguió, se consiguieron grandes avances en todas esas disciplinas, en todos esos sectores que estaban involucrados ahí, ¿no? Sin duda, este es el reto, ¿no? La empresa no puede permanecer sola. Luego, en el turno de preguntas, podremos resolver ya cuestiones más concretas, pero como idea central, tenemos que pensar en crear esa comunidad alrededor de la empresa, ¿no? En Silicon Valley, en Estados Unidos, que sería de alguna manera el equivalente hoy en día, ¿no? Un poco el epicentro de muchas de estas teorías y movimientos, innovaciones, el ecosistema, ¿no?, como allí lo llaman. Por lo tanto, se empieza a usar cada vez más un concepto que es no tanto el de innovación y desarrollo o el de investigación y desarrollo, que parece que queda lejano a empresas más pequeñas o sin tantos medios, y en el que sí que todos tenemos más probabilidades es en el de colaboración y desarrollo. Muy importante las dos palabras. Colaborar, hemos dicho, para abrir, desarrollo en el sentido de cerrar, de aplicar, de ejecutar. Ahí tenemos que hacer también un gran esfuerzo en cómo darle forma a esa información. Y ya por último, y en esta ya me detendría y
partir de aquí, pues bueno, ya veríamos un poco pues todos los temas que puedan salir. Muchas veces cuando hablamos en fin, si estamos en un sector nuevo, posiblemente ya, o acompañado de tecnología, pues directamente ya estamos en un modelo de negocio nuevo. Y directamente, bueno, pues hay una serie de cuestiones que están claras, ¿no? A veces la dificultad está en empresas más tradicionales, en empresas, sectores históricos en los que cómo darles la vuelta, ¿no? Y aquí sí que hay que pensar, se habla muchas veces del concepto del flujo del dinero, ¿no? Entender cómo se mueve hoy en día el dinero, cómo, en fin, cómo poder generar negocio, ¿no? Y hay tres ideas clave para terminar mi intervención, ¿no? La primera es que hoy en día la empresa tiene que estar muy centrada en solucionar un problema. O sea, si lo que tú haces no soluciona un problema o hay otras formas de solucionarlo y son más económicas, más rápidas, más cómodas, el problema lo tendrás tú realmente. O sea, la solución será difícil. No basta solo con solucionar un problema, ¿no? Hay que ser capaces de darle forma a ese negocio. Ahí sí que hace falta un gran esfuerzo, ¿no? El ver cómo darle forma y, bueno, nosotros, por ejemplo, ahí estamos trabajando muchísimo, ¿no? Con muchas empresas en ayudarles en unir esas dos experiencias, ¿no? En la experiencia técnica del sector que la empresa ya tiene con la experiencia que desde fuera podemos aportar nosotros o quien sea, de darle forma a ese modelo de negocio. No nos importe el pedir ayuda, porque esa ayuda forma parte del ecosistema, de la comunidad. Y tercer punto, es evidente, pero necesitamos clientes, lo hemos dicho, necesitamos interactuar. Hemos hablado del cliente desde el punto de vista de que nos va a dar información. Ahora también hablo desde el punto de vista obvio de que es quien nos da el dinero. Digo, si nos da la información y el dinero, metámoslo dentro de nuestro mundo, de nuestra empresa. Hablemos con él, nos va a ayudar. Es muy llamativo hoy. Bueno, no tenemos tiempo, tal vez luego en las preguntas salgan, ¿no? Pero hay cientos, miles de ejemplos hoy en día en las que los clientes están realmente deseando que se nos tenga en cuenta. Estamos deseando como clientes que se nos tenga en cuenta y que las empresas nos metan dentro de su sistema, de su mundo, digamos, cuenten con nosotros, se adapten y al final entendemos que eso a la larga nos beneficia, ¿no? Bueno, yo hasta aquí me pararía, ¿no? Estos 30 minutos para dar precisamente la oportunidad de que podamos hablar todo lo que sea necesario. Muchísimas gracias, Javier. Una gran exposición. Sí, efectivamente vamos a dar entonces inicio al espacio de preguntas. Antes, nosotros acostumbramos siempre a preguntarle a los participantes las apreciaciones sobre la conferencia de hoy. Entonces vamos a pasar la pantalla con el sondeo. Perfecto. ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Recuerden que solamente tienen que darle clic en sí o no. ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? ¿Sí o no? Para nosotros es muy importante que nos colaboren con esta encuesta, pues es la manera en que nosotros evaluamos a los conferencistas de la red Unipymes. ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? ¿Sí o no? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a iniciar entonces a la ronda de preguntas. Recuerden que las personas pueden mandar su pregunta vía chat o vía micrófono. Las personas que van a preguntar vía micrófono, recuerden que tienen que darle clic en la mano que les aparece al lado de su pantalla para pedir la palabra y asimismo abrirle el micrófono. Vamos a ver en este momento quién nos alzó la mano y las preguntas que nos envían vía chat. Bueno, nos pregunta Nora Sánchez, Sí. ¿hacer innovación en una empresa es muy costoso? Esta es la creencia. Realmente, como decía, venimos de una creencia, de una cultura, incluso, bueno, de una realidad en la que hacer innovación es costoso.
Y esto es cierto si hablamos en términos de investigación tecnológica, en términos de investigación científica, médica, en la que evidentemente es muy costoso. Incluso en esos casos es necesaria esa colaboración, es decir, hoy en día a nivel médico-científico, por ejemplo, dicen que tienen claro, la comunidad científica tiene claro que el que sacará más innovación será el que sea más capaz de colaborar. Fuera de estos ámbitos tan especializados, en el mundo de la empresa, el gran mito del coste no es así. Es decir, hay cientos, miles de ejemplos en todos los países. Yo he hablado, por ejemplo, de Silicon Valley de Estados Unidos, lo vemos en España, lo vemos en otros países, en Colombia también, seguro. La figura del emprendedor, la figura de empresas a veces pequeñitas, sin tantos recursos, pero que han interpretado muy bien, acertadamente, lo que el cliente quiere, lo que el cliente necesita y a veces con pocos medios lo han resuelto. De manera ágil, de manera económica, frente a opciones, frente a competidores muy potentes. Luego, definitivamente yo diría, no es costoso. Requiere otra forma de pensar. Perfecto, vamos a abrirle espacio a Norberto Asa Pacheco. Norberto, buenos días. Muy buenos días. Norberto, ¿desde dónde se comunica? Estoy llamando del Santuario Antioquia. Ah, bueno, adelante Norberto con su pregunta. Cama, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué últimamente se está hablando mucho, pero mucho, de innovación y poco de creación? ¿Es más difícil crear? A ver, muchas gracias. Gracias. Yo creo que son términos que están íntimamente ligados. Sin creación no hay innovación. Es necesario que haya creación, es necesario que haya creatividad. Yo creo que la innovación va un paso, tiene que ir un paso más allá. Es decir, cuando hablábamos, por ejemplo, desde el punto de vista artístico, la creatividad da lugar a una obra nueva y, bueno, esto en sí mismo ya es un fin, ¿no? En la empresa no nos vale con esto. En la empresa, más allá de la creación, necesitamos aplicarlo, necesitamos introducirlo en el mercado. Y ese punto es el que realmente es importante. Es verdad que se habla mucho de innovación, porque realmente es la manera en la que somos cada vez más competitivos. Podemos llamarle innovación, podemos llamarle diferenciación, bueno, el nombre da lo mismo, pero lo importante es el concepto que hay detrás, que es crear algo nuevo, ponerlo en el mercado, darle ese valor al cliente. Porque si nosotros no lo hacemos, lo va a hacer la competencia. ¿Sí? Gracias, Javier. Nos pregunta, Javier, se te está escuchando como con un eco. Si por favor cerremos un poco más el micrófono. Sí. A ver, ¿ahora? Hola. ¿Hola? ¿Mejor así? No, sigue el ruido. No. De pronto ¿Así? si lo desconectamos y lo volvemos a conectar. Hola. ¿Ahora sí? ¿Hola? Se escucha el ruido, pero vamos a intentar a ver con la respuesta que dé en la pregunta para esa, ¿sí? Nos pregunta Carlos Alberto Sorios que si por favor amplía el concepto de investigación más colaboración. Sí, perfecto. Investigación, realmente el concepto es cambiar la investigación por la conexión, por la conectividad. Va más allá del juego de palabras. Lo que queremos decir con esto es que la investigación muchas veces se asocia a tener un equipo específico que se dedica a investigar, que acude por la mañana a la empresa y durante todo el día investiga y termina su horario y se termina la investigación. Con la conectividad, cambiando esa investigación por conectividad, decimos, lo que estamos queriendo decir es que, además de eso, que si una empresa lo hace, es perfecto, que contactemos entre nosotros. Muchas veces hemos visto el estudio, y bueno, lo vemos, ya no es estudio, sino en el día a día en las empresas, ¿no? La mayor parte de la innovación, el 71% nos decían, es 3 de cada 4
viene de la propia gente de la empresa, de los trabajadores. Se habla, por ejemplo, de flujos de innovación informal. Es decir, hoy en día la mayor parte de los avances y de productos y de empresas nuevas no han surgido como fruto de estar ahí horas y horas pensando, sino de una conversación, de algo incluso a veces más informal, de alguien que ha apostado por una idea, ¿no? Hay empresas en todo el mundo. Una de las primeras que lo aplicó es una empresa en Australia y se ha extendido muy rápidamente ese concepto. Google, por ejemplo, en Estados Unidos lo hace y, en fin, muchas otras de tamaños más pequeñitos, que les dan a sus empleados un tiempo libre a la semana, por ejemplo, un 5% de su tiempo, por ejemplo, una tarde de los viernes, por ejemplo, da lo mismo, el día que sea, libre para que piensen en lo que ellos quieren, en lo que ellos quieran, fuera de lo que cada día están resolviendo. Evidentemente hay unas reglas para que aquello no sea desperdiciado y, bueno, tienen que contárselo al resto de compañeros, pero son prácticas, entre comillas, sencillas, que no cuestan, bueno, tienen un coste en el tiempo, ¿no? Pero no requieren una inversión añadida, lo que requieren es ponerse a ello, conectar unos con otros, las personas de la empresa con los clientes, esa información, volverla a la empresa, analizarla, poner cosas en marcha, volver a preguntar, esa es la conexión. No sé si con esto respondo. Gracias. Gracias, Javier. ¿Javier? Sí, escucho. Hola. Javier. Hola, buenas, sí. Ahora sí. Bueno, sí, entonces vamos perfecto. con la otra pregunta. Perfecto. Nos pregunta Auraluz Moreno, ¿cuál sería lo indicado en cuanto a periodicidad para estar innovando y así mantenernos en la competencia del mercado? En la competitividad del mercado. El peligro, perdón. Sí, La pregunta es, perdón, el ¿cuál peligro, sería, ¿qué sería lo indicado? Sí. ¿Qué sería lo indicado en cuanto a la periodicidad para estar innovando y asimismo mantenernos en la competitividad del mercado? A ver, esto lo ideal es que sea permanente, que sea constante. Podríamos decir que es más casi una actitud, es empezar a pensar de otra manera. Ese cambio, hemos dicho, va a ser continuo. No basta con hacer un único cambio y ya está, ¿no? El cambio es continuo, tenemos que estar continuamente adaptándonos al cliente, al mercado, etcétera, ¿no? Esto yo diría que es lo ideal. Si la empresa parte de un nivel más primario, podríamos decir, el reto sería ir dando paso a paso. Es decir, para poder alcanzar una cima, para poder hacer un camino, en fin, siempre es lo mismo en esta vida, ¿no? En el mundo de la empresa lo mismo. Para poder alcanzar la cima tenemos que ir subiendo metro a metro, peldaño a peldaño, escalón a escalón. Entonces, vamos a hacer un cambio, vamos a ponerlo en marcha, vamos a medirlo. Y a partir de ahí, con esa experiencia, estamos en condiciones de dar el segundo más fácil. Y a partir de ahí el proceso es continuo. Sí. Gracias, Javier. Nos preguntan cuáles son las áreas de la empresa que deben estar involucradas en el tema de la innovación. Bueno, yo diría todas, especialmente las que tengan que ver con el cliente. Es decir, no solo unas personas o áreas específicas de innovación, sino que de alguna manera las personas que están en contacto con el cliente, bien sea telefónicamente, bien sea en una área comercial, por supuesto de marketing, por supuesto personas específicas de innovación, la propia dirección de la empresa, cualquiera, es decir, incluso los de personas que proceden de producción,
a veces las personas que hacen, según qué empresa, según qué sector, la persona que hace el reparto a clientes, desde un concepto tradicional no estaría nunca en una innovación. Desde este concepto sí estaría, habría que tener en cuenta su opinión. Nos encontramos muchas veces con que estas personas son a veces una gran fuente de ideas, porque sencillamente cada día están entregando mercancía al cliente y están escuchando sus problemas y están viendo una realidad que a lo mejor desde la empresa se desconoce. Depende del tamaño, dependerá de cada caso, ya puede ser un mundo, ¿no? Pero yo diría sobre todo que cualquiera, ¿no? Tal como he comentado. Muchas gracias. Nos pregunta José Leonardo Quintañez, ¿cómo hacemos para que las pymes tomen conciencia a estos retos de innovación? Hay algunas que no prefieren invertir en estos temas. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo. Por desgracia, esto es así. Y creo que la buena noticia existe para todas las demás. Es decir, la empresa que sí apueste de una manera o de otra por ser más competitivo, por innovar, por ofrecer soluciones nuevas, va a tener muchas más posibilidades de sencillamente de sobrevivir. Es decir, en algunos casos la competencia es tan fuerte, está tan globalizada que no podemos pensar solamente en la competencia que tenemos a nuestro lado, en el vecino, porque el vecino a lo mejor también se mueve a nuestra velocidad, pero hoy en día puede venir alguien de fuera rápidamente y cambiarnos las reglas del juego. Y en ese momento es mucho más difícil, ¿no? Por lo tanto, cuanto antes nos movamos a ello, mejor. ¿Cómo conseguir ese cambio? Bueno, en este sentido, iniciativas de este tipo sin duda son muy interesantes. Al final veo un importante número de empresas conectadas, con lo cual entiendo pues, que cada vez hay más sensibilidad, toda la labor que hacéis desde Unipymes, en fin. Todas estas labores suman porque hacen que las empresas, sus directivos, sus responsables estén más sensibles a esto y empiecen a pensar de una manera diferente si no lo están haciendo ya. Muchas gracias, Javier. Nos pregunta Camilo Ávila García. En su apreciación, ¿cuáles son las necesidades y expectativas de clientes donde empresarialmente pueden innovarse con mayor probabilidad de éxito en los próximos 10 años? Bueno, esto verdaderamente me gustaría saberlo. Pero bueno, yo creo que diría que en todas. Hay estudios que nos dicen que dentro de 10 años más del 80% de los modelos de negocio que hoy conocemos serán nuevos. Yo creo que nadie sabemos si va a ser dentro de 10, de 8 o de 12. No sabemos si será el 80 o tan solo el 50. Pero podemos estar fácilmente de acuerdo en que de aquí a 10 años, como me preguntan, gran parte de los modelos de negocio van a ser nuevos. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente seguiremos comiendo lo mismo, habrá cosas que seguirán siendo lo mismo, seguiremos haciendo viajes, pero el mundo del viaje se ha transformado por completo. Hoy en día cada vez tienen más dificultad las agencias tradicionales. Es un sector, por ejemplo, que cada vez se han ido desapareciendo muchos de los intermediarios. Gracias al acceso a Internet, los clientes pueden contactar directamente. Por lo tanto, cuando pensamos en cambios de modelo de negocio, no estamos pensando solo en que vayan a desaparecer cosas que hoy conocemos. No van a desaparecer los viajes, no va a desaparecer la alimentación, no vamos a comer pastillas como en las películas del espacio. Seguiremos comiendo lo mismo y viajando. Lo haremos, contrataremos esos servicios de manera diferente. Cada vez el volumen de compras por Internet es mucho más alto. Esto mueve a muchos sectores, es decir, no solamente sectores tecnológicos. Por lo tanto, en respuesta a la pregunta, ¿no?, que es muy interesante, es
¿Qué sectores? Pues tal vez los más tradicionales empiezan a estar en el punto de mira, porque va a haber alguien dándole muchas vueltas a la cabeza para ver cómo cambiarlo y cómo transformarlo. Y el día que eso empieza, no hay marcha atrás. Gracias, Javier. Les recordamos que también pueden hacer sus preguntas vía micrófono. Lo único que deben de hacer es darle clic en la manito que les aparece a la derecha de su computador. Precisamente le vamos a leer una pregunta que nos envía Carlos Alberto Osorio Martínez. Si mejoro un producto para satisfacer la necesidad del cliente y mejorar un problema, ¿lo entendería como una innovación, paliativo o apaga incendios? Por favor, ¿nos hace claridad en el tema? Sí, es verdad que es interesante el término, ¿no? Apagar incendios. A veces desde las empresas tenemos esa sensación, ¿no? Y bueno, si por lo menos somos capaces de ir apagándolos, eso está bien. Lo que decimos es, puesto que al final tenemos que estar corriendo y solucionando cosas de un día para otro, tomemos un poco el control. Yo creo que sí es innovación cuando solucionamos un problema. Es decir, si no solo es un problema puntual, ¿no? Sino que nos paramos a pensar y decimos, esto que me está diciendo este cliente, además de que por supuesto se lo solucione, ¿esto le puede pasar a alguien más? Sí. ¿Qué puedo hacer para solucionar esto? Para que mañana no me llame otro, para que mañana no tenga que volver a apagar otro incendio. Ahí, sin duda, cada problema que tenemos nos está dando información, tal como yo decía. No siempre hay que hacer un trabajo extra para recabar esa información. A veces las propias reclamaciones, las propias conversaciones que ya tenemos nos están dando información. Lo que decimos es, usémosla. Y sí es innovación. Es innovación si nos permite dar ese mejor servicio, ser más competitivo, diferenciarnos de nuestra competencia al final. Gracias, Javier. Vamos a abrirle el micrófono a Norberto Asa Pacheco. ¿Norberto? Muy buenos días otra vez. Buenos días otra vez. Javier. Adelante. Buenos días. Buenos días, Javier. De todas formas, yo quisiera saber si es correcto incentivar a un vendedor, digamos, por ejemplo, yo vendo un producto a X empresa. Sí. Y incentivar a ese empleado de esa empresa para que promueva más mi producto que el de la competencia. ¿Es correcto eso? Bueno, interesante pregunta, ¿no? Todo es correcto si por el medio, todo depende de la apertura de información que le demos, ¿no? Si es un planteamiento abierto en el cual bueno, de alguna manera, digamos, todo dentro de la legalidad, etcétera, es correcto. Es decir, yo creo que hoy en día lo que necesitamos es imaginación. Entiendo que ese planteamiento está siempre dentro de ese camino, ¿no? Y, por lo tanto, cualquier cosa que nosotros hagamos para vender, siempre y cuando estemos dentro por supuesto, del marco de la legalidad y de la transparencia, ¿no? Sin duda es muy importante también. Pues puede ser un camino. Al final, necesitamos abrir nuevas vías, ¿no? Abrir nuevas vías. Si solamente nos limitamos a hacer esa colaboración, en sí mismo eso no es innovación, eso simplemente es, digamos, labor comercial, ¿no? O podríamos llamarla. Lo que podemos plantearnos es generar ventajas para nuestra empresa de manera que, sin necesidad de ese incentivo, sepamos que nos van a comprar. Esto sería... Muchas gracias, Javier. Gracias, Javier. Nos preguntan, ¿qué papel juegan las redes sociales en el tema de innovación con los clientes? Las redes sociales, yo creo que juegan un papel vital hoy en día en todo. Es decir,
No, esto no quiere decir que vayamos a vender a través de las redes sociales. Habrá casos que sí, habrá casos que no. No es fácil. Yo no digo esto. Yo a lo que me refiero sobre todo es que las redes sociales han cambiado la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que nos relacionamos. Esta conferencia es un ejemplo, ¿no? Bueno, no de redes sociales, ¿no? De cómo la tecnología, en fin, de toda la conectividad que hay, ¿no? Como decíamos. Las redes sociales lo que han hecho es multiplicar por 1000, por 1.000.000, la comunicación, la conectividad que tenemos. Todos estamos pendientes y somos conscientes de cualquier cosita que pasa en el otro extremo del mundo gracias a ello. Esto acorta los tiempos. Cuando analizamos los grandes cambios que se han producido en la historia, cada vez los ciclos son mucho más cortos y sin duda en este momento los ciclos se han acortado gracias a las redes sociales. Por lo tanto, las redes sociales las podemos utilizar a nuestro favor. Es decir, puesto que esto está ahí, aprovechémoslo. ¿En qué medida? Cada empresa tiene que dosificar. Una empresa que, dependiendo de qué situación esté, a lo mejor no es lo prioritario. Yo creo que una empresa a lo mejor que tenga pocas personas, pues no va a poder dedicarle un gran esfuerzo a esto, pero mínimo, yo diría mínimo, es importante tener la oreja pegada. Por lo menos escuchemos qué dicen, qué se dice, qué se habla y estar al tanto de la información. Esto mínimo. A partir de ahí, cuantas más cosas podamos hacer, bueno, más partido les sacaremos, ¿no? Gracias, Javier. Nos pregunta Carlos Alberto Osorio, ¿hasta qué punto la tecnología que poseo me ayuda a innovar? ¿Y cómo me daría cuenta en qué momento debo invertir en nueva tecnología? ¿Y cómo convencer a la alta gerencia de esto? La alta gerencia se va a convencer cuando realmente vea negocio. Por lo tanto, el momento y el argumento va a ser, yo diría, siempre de negocio. El momento nos lo pueden, el momento no lo sé, dependerá cada empresa, cada sector, pero quien sí lo va a saber es el cliente. ¿En qué momento? El cliente es quien es quien mejor nos conoce, quien mejor nos valora, por eso nos compra. Los clientes se supone, y por eso nos compran, que nos valoran con lo que nosotros les ofrecemos. Eso está bien, eso necesitamos conocer esos puntos fuertes. Y también tenemos que ser críticos. Y como decíamos constantemente, escucharles y preguntarles, oye, ¿qué más necesitas? ¿Qué te gustaría? ¿Qué podemos hacer? Y a veces las soluciones, he dicho, van a ser sencillas, es verdad, otras veces va a ser necesario invertir en más tecnología. No sé exactamente en qué sector estamos hablando, ¿no? Hay sectores en los que es necesario invertir más intensamente en tecnología. Quien mejor nos lo va a decir es el cliente. Gracias, Javier. Nos pregunta Neila Hernández, ¿qué nos puede comentar sobre el emprendimiento de alto impacto? Emprendimiento de alto impacto, entiendo que se refiere al movimiento tan fuerte que hay hoy en día en torno a este concepto. Yo creo que, y así lo apuntan, ¿no?, cada vez más expertos a nivel mundial, que el concepto de empleo tal como lo conocíamos está cambiando fuertemente, ¿no? Y que una de las vías de salida de la situación actual, de la crisis financiera, etcétera, ¿no?, allá donde se ve más acuciada, es a través de que cada uno piense que tiene que aportar su granito de arena. No podemos estar esperando solamente a que sea el gobierno, la empresa, el jefe, mi responsable, el que solucione todo, ¿no?, sino que cada uno desde su parcela, desde su responsabilidad, aporte. Yo creo que ahí es donde está el gran impacto. El que cada uno tenga esa consciencia y esa responsabilidad, ¿no?, y ese cambio de mentalidad. Gracias, Javier. Nos pregunta José Leonardo
Marqués. He desarrollado temas de innovación en multinacionales y he visto que el desarrollo sustentable a nuevos productos no es mucha las mejoras, sino más bien es crecer en esos productos. No han visto reflejado la importancia de cuidar el medio ambiente. Yo digo que hay que desarrollar pensamiento sistemáticos tanto en pymes como en multinacionales. ¿Cuál es su opinión? Estoy de acuerdo. Es un pensamiento sistemático, es continuo. Pensar solamente en la innovación de producto ya no es suficiente. La innovación, nos dicen, puede venir de 4 vías. Puede venir del producto, puede venir del proceso, es decir, de la forma en la que hacemos las cosas. Ahí vamos a obtener ventajas en eficiencia. Puede venir de la forma en la que nos relacionamos con los clientes y puede venir, y esta es la más novedosa, de la forma en la que hacemos negocio. Esa última forma, la forma en la que hacemos negocio, es la que nos va a dar más sostenibilidad y la que es idéntica para pymes y para grandes empresas. Gracias, Javier. Nos pregunta Laura Teresa Tuta, ¿puede considerarse la tecnología como un indicador de innovación? De innovación. A ver, una empresa con un fuerte componente tecnológico es más fácil que sea innovadora. Lo que ocurre es que esa empresa va a estar dentro de un sector en el que sus competidores también tienen alta dosis tecnológica. Por lo tanto, con la tecnología por sí solo no es suficiente. La tecnología es necesaria, pero no suficiente. Javier, muchísimas gracias. Ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias de verdad por compartir este conocimiento tan valioso. En nombre de la comunidad Unipymes le expresamos nuestro agradecimiento. Faltan inquietudes por resolver. Le agradezco si nos regala el correo electrónico para las personas que le quieran escribir directamente, Javier. Sí, por supuesto. El correo se ha visto en la presentación, os lo facilitaré encantado y encantado resolveré o intentaré resolver todas las cuestiones que puedan surgir a partir de aquí. Si quieren lo manda vía chat, ahí en la derecha tiene el chat para que se lo mande a todos, por favor. Perfecto, perfecto. A ver. Bueno. Y mientras tanto, nosotros nos vamos despidiendo, así concluimos la conferencia de hoy. Estrategias de innovación para las pymes, para que las pymes sean más competitivas. A ustedes les damos las gracias por su permanencia y atención. Recuerde que a partir de mañana esta conferencia ya la encuentran grabada y lo pueden escuchar desde el portal unipymes.com o desde el aula donde se encuentran registrados. Estas conferencias las pueden compartir con sus colegas o con sus amigos. A ustedes les damos las gracias por su permanencia y atención y los esperamos el próximo miércoles 13 de noviembre a las 11 en punto de la mañana con la conferencia Marketing de Contenidos, 5 cosas que puede implementar de inmediato. Desde Argentina nos acompaña David Gómez. Muchísimas gracias. Unipymes, la Escuela Empresarial Latina, les desea que tengan una feliz semana. Gracias también a todos vosotros.